Seguimos resolviendo problemas del práctico de errores de Física 1. En este caso resolveremos el problema número 10, que dice: en el laboratorio se mide la masa m de un cuerpo y su aceleración lineal a, informándose de los siguientes resultados. La masa igual a 12,55 más menos 0,2 kilogramos y la aceleración 2,2 más menos 0,5 metros sobre segundo cuadrado. Teniendo en cuenta la fuerza actuante en la dirección del movimiento, puede calcularse como la fuerza igual a masa por aceleración. Determine a. El error relativo en la medida m y a. El valor probable de la fuerza F tenga en cuenta números de cifras significativas. C. El error relativo, porcentual y absoluto, en la determinación de la fuerza. Y D. Exprese de forma correcta el resultado del valor de la fuerza. Entonces veamos primero en el inciso A, calcular el error relativo de la medida m y a, teniendo en cuenta los valores de masa y aceleración. Entonces, vamos, inciso 10, vamos a calcular el error relativo. Entonces, recordemos, la masa era igual a 12,55 más menos 0,02 kilogramos y la aceleración era igual a 2,2 más menos 0,5 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, primero, inciso A, el error relativo de la masa. ¿Bien? ¿A qué va a ser igual? El error relativo de la masa va a ser igual a, dijimos, el error de la masa dividido la masa, que va a ser igual en nuestro caso a 0,02 kilogramos dividido 12,55 kilogramos. La masa se va con la masa, nos queda sin unidades y esto nos queda igual a 0,00159. Ahora veamos el error relativo de la aceleración. Entonces de nuevo va a ser el error de la aceleración dividido la aceleración. Y acá esto nos va a quedar igual. El error de la aceleración era 0,5 metros sobre segundo cuadrado dividido la aceleración, que es 2,2 metros sobre segundo cuadrado. Las unidades se cancelan y esto nos queda igual a 0,227. Entonces ahí, con este valor y este valor, tenemos el error relativo de la masa y el error relativo de la aceleración. Y ahí ya tendríamos el inciso A. Veamos el inciso B. ¿Qué nos dice el inciso B? Dice, debe determinar el valor probable de la fuerza F. Dice, bueno, entonces el valor probable de la fuerza F va a ser masa por aceleración. Bien, entonces vamos a eso. Entonces, F', como lo determina ahí, va a ser igual a la masa por la aceleración. Y ahí esto va a ser simplemente masa, que es igual a 12,55 kilogramos por la aceleración, que es 2,2 metros sobre segundo cuadrado
y esto nos queda igual a un valor de, a ver, calculémoslo, tenemos 12,55 por 2,2, esto nos queda de 27,61 kilogramos por metro sobre segundo cuadrado, que van a ser igual a newton, o sea, igual a 27,61 newton. Y dice que ahí tenemos que ver cuál es, dice acá, tenga en cuenta el número de cifras significativas, pero para tener en cuenta el número de cifras significativas hay que calcular el error. Entonces, teniendo en cuenta la dispersión de errores, nosotros vamos a saber que el error de f va a ser igual a ¿qué? A la derivada parcial de f con respecto a la masa por el error de la masa, ¿sí? Así, o sea, el valor absoluto de la derivada parcial más el valor absoluto de la derivada parcial de la derivada de la función f con respecto a la aceleración por el error de la aceleración. Bien, entonces acá, ¿qué nos queda? La derivada de la fuerza con respecto a la masa, nos queda solamente la derivada de f, la f es m por a. Entonces, si ahora lo derivo con respecto a m, mi única variable es m y a es una constante. Entonces, al derivar, lo único que me va a quedar es a. Entonces, en este caso me queda a por delta m más, en este caso, la de fuerza. A es la variable, entonces es m por a, sería como m por x, cuando x es la variable, solamente me queda m por delta a. Entonces esto nos va a quedar igual a ¿qué? Veamos, nos queda igual a la aceleración, dijimos que era 2,2 metros sobre segundo cuadrado por 0,02 kilogramos, esto más el valor de la masa, que era 12,55 kilogramos por 0,5 metros sobre segundo cuadrado, y esto nos queda igual a, esta primera parte vale 0,044 newton y esta segunda parte vale 6,32 newton. Si lo sumamos, nos queda igual a 6,364564 newton, que nos tiene que quedar redondeando igual a 6 newton. O sea que el error de la fuerza es 6 newton. Bien, nos queda igual a 6 newton. Entonces, nosotros recordemos, acá teníamos que la fuerza nos había dado 27,61 newton, pero el error lo tenemos en la unidad, 6 newton. Entonces, ¿tiene sentido escribir los decimales? No, entonces hay que redondear. Entonces este 6, este 1 queda en 0, este 6 hay que pasarlo, se pasa hacia arriba y nos da acá que en vez de 7 nos pasemos a 8. Entonces el resultado final nos queda que f va a ser igual a 28
más menos 6 y todo esto en newton. Y ahí tendríamos el resultado de nuestro inciso B, que es el valor de la fuerza F', que los dice ahí, con el redondeo correcto y su error. Bien, a ver qué nos dice ahora el otro punto. El otro punto nos dice, ahora en C, que determinemos el error relativo, porcentual y absoluto en la determinación de la fuerza F. Entonces, el error relativo, el error porcentual y el error absoluto. Entonces veamos. En problema, dijimos inciso C. Hay que calcular el error relativo porcentual y delta F, que es el error absoluto. Entonces, el error absoluto es el que habíamos calculado recién, que era más menos 6 newton. El error relativo va a ser el error absoluto, delta F, dividido F. Y el error relativo porcentual es delta F por F, y todo esto por 100. Entonces, calculemos. El error relativo va a ser igual a 6 newton dividido, habíamos dicho que el valor era 28 newton. 28 newton, esto nos da igual a 0,21. Newton y newton se va. Y el error relativo porcentual es esto por 100. Entonces nos queda que el error relativo porcentual es 21,4%. Entonces tenemos nuestro valor absoluto, nuestro valor relativo y nuestro valor relativo porcentual. Y ahí tendríamos toda la respuesta del inciso C. Y por último nos dice exprese en forma correcta el resultado del valor de F. Pero bueno, eso ya lo habíamos hecho en el inciso B, cuando escribimos de forma correcta con los decimales correctos, que si tengan en cuenta los decimales, bueno, ahí lo escribimos de la forma correcta ya en el inciso anterior. O sea, recordemos, teníamos, a ver, veamos acá, habíamos escrito 28 más menos 6. O sea que esto de acá viene a ser también el último inciso ABC, el inciso D, que se escribe de forma correcta. Entonces, repasemos. Tenemos nuestros valores de masa y aceleración con su correspondiente error. Luego nos pide calcular el error relativo, que era simplemente el error dividido el valor de cada uno de estos, de la masa y de la aceleración. Se calcula y se obtiene el resultado, siempre recuerden, sin unidades. Luego dice que calculemos el valor más probable de F, o sea, F'. Entonces lo calculamos. Tenemos F igual a M por A, simplemente calculamos el valor. Ese es el valor más probable. Bien. Y nos da acá con una cantidad de decimales que tiene que ver con los valores sin tener en cuenta el error. Luego calculamos el error. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, teniendo en cuenta las derivadas parciales y dispersión de errores, teniendo en cuenta nuestra función f, que es igual a masa por aceleración. Entonces hacemos las derivadas parciales de nuestra función con todas las variables que tenemos, que en nuestro caso solamente tenemos dos variables, la masa y la aceleración. Hacemos los cálculos, ¿sí? Tenemos a por delta m, m por delta a, tenemos el valor y nos queda igual a
Primero habíamos dicho 6,364 newton. Esto hay que tenerlo en una sola cifra significativa porque es un error, entonces nos queda redondeado en 6 newton. Y luego con eso pasamos a resolver directamente el problema D, o determinar que si escriba el valor de forma correcta, entonces es 28 más menos 6 newton, porque recordemos que teníamos 27,6, pero como el error está en la unidad, redondeamos hasta la unidad. Y nos queda eso. Y después, en el problema D, nos quedaba que teníamos que calcular el error relativo. Bueno, entonces el error relativo era de la fuerza. Ya habíamos calculado el valor absoluto, y con el valor absoluto podíamos calcular el error relativo, que es el valor, el error absoluto dividido el valor F de la fuerza más probable, que bueno, sería F' o F. En este caso es el mismo valor. Y luego por 100 para tener el error relativo por ciento. Lo calculamos y ya teníamos todo. Y así resolvemos el problema 10 de la guía de errores.